pero hoy es el tiempo de José Asunción Flores. Hace 99 años que se creó este género musical llamado guarania, y nacía este genio de la música hace 120 años. O sea que a los 21 años él empezó a elucubrar lo que sería después nuestro emblema, digamos, musical. Es así, querido David Galeano Olivera, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer, Bruno, poder compartir contigo y con toda la gente que nos está viendo. Claro, bueno, este señor que está con nosotros, que es un lujo de que esté con nosotros. Gracias. Él es lingüista, antropólogo, filólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay. Y esto a través de BM Online, digamos lo que hacemos acá en televisión y en radio, se difunde a todas partes del globo. O sea que hay gente en la India que nos está viendo ahora mismo, en Australia, en Europa, regionalmente. Y hay que potenciar lo del guaraní y la guarania también, ¿eh? ¿Por qué hay que potenciar el guaraní y por qué la guarania? ¿Cómo te va? Muy bien de nuevo, Bruno. Y esencialmente porque son parte de lo que somos como país, como nación, es la identidad. Hablar del Paraguay, hablar, por ejemplo, del idioma guaraní, obviamente uno sale y lo primero que se le pide a un paraguayo o un extranjero que llega acá, clásico que aprenda a decir Ojajú Paraguay, por ejemplo, y expresándose en guaraní es como que gana un punto o más ante la gente. Es lo que nos toca más profundamente. Y la guarania es definitivamente el ritmo propio paraguayo, porque la polca, inclusive ya en el nombre, tuvo su origen en Europa y llegó acá, tuvo la adaptación que conocemos. Es un ritmo alegre, se baila. Sin embargo, como estabas diciendo, la guarania es una cuestión más nostálgica, mucho más sentida, y en gran medida refleja lo que también somos como nación, porque la historia del Paraguay tuvo muchos momentos muy difíciles, que no fueron precisamente como para estar contentos o bailar. Las dos guerras que tuvimos, circunstancias que estaban vinculadas muchas veces con las revoluciones, las muertes, y dentro de todo eso, momentos gratos que eran evocados de una manera así tan especial como se hace a través de la guarania. Eso se refleja mucho mejor lo que es el amor, la expresividad del amor, una guarania. Decías, mis noches sin ti, recuerdo de Pacaraí, y por poner solamente dos, una serenata como Nerendá Payú, llegan pero profundamente al ser del paraguayo, y queda demostrado que el propio Julio Iglesias sufrió una especie de atracción fatal. Así mismo, bueno. Pero todos estos nombres, y me quedo corto porque hay muchos más, como el mismo Agustín Barbosa, Demetrio Ortiz, Eladio Martínez, el mismo José Asunción Flores también, Florentín Jiménez, Carlos Federico Avente, también hay que apuntalar acá, Herminio Jiménez, Mauricio Cardoso Campo, Epifanio Méndez Fleitas. Ellos también pergeñaron todo esto retirados físicamente del país o expulsados, y allá en Buenos Aires, que se creó como una suerte de refugio creativo musical para los paraguayos, y eso contagiaba a los propios argentinos también, ¿verdad? Por supuesto. Esa es la parte probablemente más importante dentro de toda la historia, sobre todo la historia del arte y de la música, donde la Argentina, con sus brazos abiertos, recibió y dio un espacio valioso para que manifestaciones culturales, musicales como la guarania prosperen. Y no solamente la guarania, en fin, como decías, todos los músicos más importantes que en algún momento, inclusive buscando trascender, llegaron primero al mercado argentino, a Buenos Aires. Y allí uno de los primeros que, por esas circunstancias tan particulares que hacen a la vida política de un país, en ese momento el Paraguay fue intolerante con
José Asunción Flores, y él va al exilio a la Argentina. De allí pasó por Cuba, estuvo por Alemania, Polonia, llegó a Rusia, a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde nada más y nada menos grabó con la orquesta de la radio y televisión soviética. La orquesta filarmónica. Una de las más grandes, y de allí vienen sus famosas guarañas sinfónicas. Yo tuve la oportunidad, Bruno, de conversar mucho tiempo sobre la historia de José Asunción Flores con otro grande que fue muy amigo suyo, con quien inclusive Flores había ido a aquella experiencia tan extraordinaria de ir a la Unión Soviética, y esa persona también tan valiosa, tan importante dentro de la historia cultural del Paraguay, pues sin duda es don Félix de Guarania, que justamente lleva el nombre de don Guarania. Félix ¿sí? de Guarania, sí. Y bueno, y él me contaba a mí y me decía, de una manera muy, muy pintoresca, me decían, comunistas habían de toda clase, y estaban los del caviar y nosotros que éramos los moriajú, decía, porque nosotros tuvimos que ir paso a paso para poder llegar a la Unión Soviética, y estando allá, vivir dentro de las circunstancias, dentro de lo que las circunstancias nos permitían. Y don Félix inclusive llegó a hacer, usando una de las obras de José Asunción Flores, El Gallito Cantor, hacía un programa a través de Radio Moscú que la gente escuchaba acá, en onda corta. ¿Sí? Era una cuestión interesantísima. Y luego retornan. De los dos, Félix Guarania volvió al Paraguay y vivió sus últimos años, acá. Pero el caso de José Asunción Flores, lastimosamente, él ya no murió, él ya no llegó, falleció en 1972 en el exilio. Sus restos fueron traídos después y están acá no muy lejos de acá, la plaza. Está allí. Que debe ser mejor cuidada. También estamos de acuerdo. Acá está Gallito Cantor, ¿es este? Sí. A ver, vamos a escucharla. Bueno, esta obra, por supuesto. Esa es la cortina que tenía don Félix. 1953, ¿no? La grabación. Sí. Y esta es la grabación original de 1953 de este tema de José Asunción Flores, Gallito Cantor, con la Gran Orquesta Filarmónica de Moscú. Increíble, increíble. Me decía don Félix que de estas guarañas sinfónicas se editaron 8 millones de cassettes y fueron distribuidas a toda la zona, digamos, de la Europa del Este. Esos cassettes distribuidos. Sí. Y acá se llegaron a reproducir, eso creo que una cantidad de 10.000 más o menos, a través de una de estas entidades grandes del Estado, la Itaipú, y se volvieron a distribuir. Las mismas regrabadas en este caso acá en Paraguay. Bueno, otro asiduo compañero de él, también de luchas, y creativamente, fue Elvio Romero. También, otro grande. Muy amigo de José Asunción Vos Flores. mencionaste al otro que prácticamente fue también su amigo del alma, el doctor Carlos Federico Avente. Sí, exactamente. En una ocasión anterior contigo veíamos acá parte de lo que él decía, estando en Uruguay, que él extrañaba al guaraní, que hablaba, y en fin. A ver si podemos, ver si podemos ubicar eso de Carlos Federico Avente, que está ahí en ese documental por los 200 años de Paraguay, de independencia de Paraguay. Y él busquen eso, por favor, ya para poner. Sí, te decía, él, el doctor Federico Avente, Carlos Federico Avente con Flores, componen uno de los himnos, convertidos en guaraní, obviamente, pero un himno, en este caso, a la esperanza, al progreso, a la democracia, a todos los valores más importantes que una sociedad busca, que es la famosa canción Ñemití. Ñemití es obra de Flores en la parte musical, y en la letra su amigo el doctor Carlos Federico Avente. Sí, en Independencia y Vida, esta gran producción que la realizáramos por los 200 años de vida independiente justamente del Paraguay, invitamos al doctor Avente y nos relataba, nos contaba toda esa experiencia, sus vivencias de haber vivido muchos años en Concepción del Uruguay, ¿verdad? Y ahí él no se olvidaba jamás del guaraní, al contrario,
Y allí está, Bruno, lo interesante del tema de cómo la propia guarania se inspira en el tema del guaraní. Hay una mención, hasta hoy, en Buenos Aires existe una asociación de paraguayos, una asociación cultural que lleva el nombre de Guaraní A, que es el nombre que de origen tuvo la guarania. Guaraní A. A quiere decir fruto. Era el fruto del guaraní. Es fruto. Y luego es que él se entera que en alguna parte ya Rolón, ¿sí?, llegó a usar la palabra guaraní y optó por guaraní después, pero Guaraní A fue el nombre original. Guaraní A. A de fruto. O sea el fruto del guaraní sería. Sí, y por esa razón la asociación, que fue creada por otro gran amigo de Flores, y otros que estaban en Buenos Aires, entre ellos el doctor Carlos Federico Avente, crean, y hasta hoy la asociación se llama Asociación Cultural de Paraguayos en la Argentina, Guaraní A, en homenaje a Flores. ¿Sí? Bueno, a ver si ponemos bien de entrada esto, no poner a medias ni de entrada. Hay que rebobinar eso, porque esto también trajo un trabajo aparejado muy sigiloso e importante, ¿verdad? Así que hay que respetar también eso. La gente que hizo esto, ¿verdad? No es esto se hace así en un soplar y hacer botella, así como la guarania no se hizo así, se gestó por mucho tiempo, o la guarania, la polca, cualquier género musical, cualquier trabajo bueno se gesta previamente. Entonces vamos a poner prudencialmente desde el arranque para que se entienda y podamos entrar en ese mundo de Carlos Federico Avente. Adelante. Yo cuando estaba en Concepción del Uruguay, donde yo hice mis estudios secundarios, ¿no? Como no tenía con quién hablar guaraní, ¿no? Escribía monólogo y lo recitaba solo. El teatro en guaraní de Julio Correa, por ejemplo, que nace durante la Guerra del Chaco, es un poco resultado también de ese momento histórico dramático que estábamos viviendo. Yo lo titulo Paraguay-Uruguay y dice así: Seconderuguay, Xeretapona, Oime Mañandú, y Pepoy Pusoko Xerecobé, Neañuamijangua, Hatetambuewi, Cuchequepe Guaycharo Echacete, allí Pubuibu Boraljure Cabo Xañoite, ya ves. Seconderuguay, Xeretapona, Derera y Cobeba, Mandu Arorupe Momburugu Veche Puana. Hate llega uno que era supo amo shemo ange coiba o ella bebo pujarea putere cuchauga. Seconderuguay, Xeretapona, nana mandu aipa, mi takangemi, apocuiwa cuesambu hipo, anga cuimba ea jabu ajuhu. Acoy Xerajuba, Seconderuguay, Xeretapona, Ayebuyema, no munu Hawaii, Shamboria, Jura, Peren en Bareteja, Topu ande Koga, Tajorin de Quera, Taipotico Ara, Hasapucaipape, Buapaya Bay, Nasherobasa, Seconderuguay, Xeretapona, de la Juan Boqueva, Ñora y no, Posi, Hamba en Boasi. Boraljura tape, ya yo pego anañe muno y ya heiba, jajatarendipe manche colcatú, ya yo aljupa. Flores, casualmente, después de haber escuchado este monólogo, ¿no?, es que insistió tanto en que yo fuera el que escribiera las letras de Ñemitú. Bueno, simplemente un detalle para recordar momentos grandes de nuestra propia historia. Nosotros tenemos que saber
y enfatizamos siempre esto, de dónde venimos, para tener alguna prospección y decir, bueno, ¿a dónde vamos? Porque si no sabemos de dónde venimos, entonces creo que hay que empezar a estudiar la literatura portuguesa nomás. Nos va a ser más fácil. Entonces tenemos que ser más fácil, digo, porque vamos a conectarnos a un mundo de 220 millones de personas. Si no sabemos defender lo nuestro, somos 7 millones de habitantes con nuestros modos, usos y costumbres. Y aquí entra todo nuestro folclore, nuestra creatividad en todos los escenarios, los planos artísticos, culturales, etcétera, etcétera. Si no sabemos defender eso, o si no sabemos defender el arco del equipo de la albirroja, entonces vamos a estudiar nomás el idioma, digamos, del país de al lado, ¿verdad? Yo creo que a esta altura hay que hacer ese tipo de reflexión, querido David Galeano Olivera. Así mismo, Bruno, y creo que también en la ocasión sirve para reconocerte, valorar esto que estás haciendo, porque en un día tan especial como este, uno mira, yo estuve escuchando, y poco o nada escuché sobre la guarania. Sin embargo, acá estamos hablando de la guarania, mostrando a una de las grandes figuras que acompañó a Flores, como el caso del doctor Carlos Federico Avente. Recordabas a Elvio Romero, a Herminio Jiménez, a Mauricio Cardoso Campo, y no tenemos que perder de vista al gran letrista, al autor de tantas letras, de tantas guaranias, que acompañó a Flores desde sus inicios, que es Manuel Ortiz Guerrero, con el famoso Panambiverá, o lo que decía hace rato Nerenda Payú. Las más grandes probablemente figuras guaranias, sí, y en este caso, aparte de las figuras, las más importantes guaranias de su origen fueron compuestas por la dupla Flores Ortiz Guerrero. Y entonces te decía, es tan importante esto que estás haciendo, que a través de... No, a través de ustedes, porque claro, ustedes son los que hacen. Pero es un espacio como este, pues el que hace que esto llegue al mundo, ¿verdad? Si no hubiera esa decisión de parte tuya de hacer, esto no se haría tampoco. Por eso vale la pena reconocer y valorar. Y sobre todas las cosas, Bruno, en ese hecho tan importante de señalar que esto es lo nuestro, y como lo hacen los demás países que defienden y lo hacen abiertamente y promueven y difunden lo suyo, el caso nuestro pues pasa por circunstancias así tan particulares, donde si no se hacen ese tipo de actividades, efectivamente vamos a perder ese punto tan importante que mencionabas, al decir de dónde venimos, para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos, y la que estoy seguro nos está escuchando desde Buenos Aires es la esposa de Carlos Federico Avente, doña Eva. Así que un abrazo grande, un beso enorme, querida Eva. Te invitamos a entrar vía Zoom, telemáticamente, pero te excusaste porque, bueno, ya... según ella no está todavía con todo, no está con esas luces encendidas de antes, pero siempre es un gran referente la señora Eva Avente, ¿verdad? Que acompañó no solamente a su marido por tantos años, sino acompañó y cobijó a mucha gente de Paraguay cuando iba a Buenos Aires por distintas circunstancias, porque el marido era también médico, obviamente, que gratuitamente atendía a los compatriotas. Era el refugio de tanta gente. Claro, y de muchísima gente que señora, llegó y a la que él tendió la mano. Sí, y la señora Eva es también un puntal en todo esto. Me acuerdo cuando en nuestras travesías de hace muchos años descubrimos la casa donde vivió alguna vez Cecilio Báez, creo que ya conté esa parte. Pero en Buenos Aires, ahora voy, la hija de Flores fue ubicada, la hija soltera de Flores, que tenía un problema mental, ella estaba sola,
y con un montón de perros que vivían con ella. Y los vecinos del lugar la alimentaban, digámoslo así. Y nuestra cámara viajera descubrió eso hace muchos años, y fue justamente la señora Eva Avente con otras paraguayas que vivían en Buenos Aires, las que vinieron hasta acá a dar a conocer esa noticia, como diciendo, bueno, el Estado paraguayo tiene que estar consciente de que allá vive la hija de un gran hacedor creativo impresionante, José Asunción Flores, y nadie le hacía caso a esta señora. Pero creo que después se movilizó un grupo de personas acá del gobierno, tengo entendido también, y fue ese grupo hasta allá y qué sé yo, trataron de... Porque la idea era traerla a esta señora, ¿verdad? Sacarla de... María de la Paz. María de la Paz. María de la Paz. Bueno, todo eso, en todo esto trabajó también esta señora Eva Avente. Yo no me olvido, vino varias veces acá a nuestro estudio hace muchos años y siempre tratando de propagar lo nuestro y de cuidar lo nuestro. Porque si nosotros no cuidamos lo nuestro, entonces aquí entra eso del incendio otra vez ahí de la Chacarita, que en el 2018 creo que se incendió y nadie hizo nada. Se vuelve otra vez a incendiar. Yo me acuerdo que en la época de Stroessner, y para muchos es una mala palabra Stroessner, pero estaba, por ejemplo, se construyó una gran cantidad de monoblocks en Sajonia, no sé si conoces. San Antonio. Ahí vivía la gente, perfectamente, en monoblocks. Sí. Después se creó el IBU, por ejemplo. IBU, también hizo el gobierno de Stroessner, sí, ¿verdad? Y el señor Cartes y su gobierno hicieron lo del barrio San Francisco, y vino el siguiente gobierno y descuidó lo que ahí se puso con mucho esmero en cantidad de millones de dólares para construir toda una villa gigante a favor de la gente de la Chacarita. Tiene una conexión todo eso, pues, la Chacarita. La Chacarita. Bueno, genial. Y el siguiente gobierno, porque no estaba a favor del que se fue, entonces hizo caso omiso, descuidó y eso se vino abajo. Y toda esa gente que pudo llegar ahí tuvo que volver a sus pagos, digamos. Y no, pero esta historia de la Chacarita viene de hace más de 100 años. El caso del barrio obrero, por ejemplo, cuando Bruno Guggiari llevó a toda esa gente allá al barrio obrero para hacer la circunvalatoria de la ciudad de Asunción, que fue la primera parte de la costanera. La costanera. Nadie sabe eso, o nadie quiere recordar eso. Te quiero decir, querido David Galeano, y también a la audiencia, que hubo muchos intentos y positivos, porque esa gente pionera, original del barrio obrero, tuvo sus, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Su título de propiedad. Título de propiedad, no es que se los llevaba nomás. Sí, con título de por medio. Con título de por medio. O sea, se hizo un trabajo grande. Y rebobinando la película, ¿y qué hicimos nosotros en los últimos, amén de estas cuestiones ya comentadas, en estos 35 años a favor de toda esa gente que está ahí? No sé si me explico, porque esa mirada también hay que... Por supuesto. Hay que tener y hay que decir con todas las letras, porque no esconder bajo la alfombra una cosa que es un susuá para nosotros. Ese es un susuá. Y no estás yendo lejos, porque otra vez esto nos trae al tema que estamos hablando, donde nació Flores, y en la Chacarita. En la Chacarita. Allí mismo. Muy bien lo que decís. Allí donde hoy la gente está pasando mal. Y siempre pasó mal, ¿verdad? Y de allí salió él. Y estamos hablando del paraguayo más destacado, que nace en uno de esos lugares que para la gente está más allá, que ni siquiera merece atención. De allí han surgido mucha gente importante. Y entonces creo que, como todos y en todas partes, tenemos derecho siempre a una vida digna. Y sea cual fuere el gobierno
Todo gobierno tiene, en este caso, la misión más importante, que es la de otorgar el bienestar a la gente. Hacer los esfuerzos y permitir, en este caso, que la gente, dentro del espacio que le toca vivir, pueda sentirse cómoda, pueda vivir bien. Y de ser posible que estando allí, en un día como hoy, pueda escuchar guaranías. Guaranías, pero yo también pienso y me adelanto que toda esa gente que forzosamente por el incendio de sus casas tiene que salir o tuvo que salir, ¿a dónde va a ir? A la plaza ahí del centro frente al Congreso a instalarse. ¿Cierto? Y también con sus baños, letrinas, etcétera, etcétera. Mi disculpa, pero es una realidad. Y eso que se trató otra vez de arreglar se va a descomponer. Claro. Porque nadie toma el toro por las astas realmente para hacer eso que alguna vez hicieron en cuanto a monoblocks grandes. Estamos absolutamente de acuerdo. Lo de IBU y compañía, eso que se hizo frente a la Expo, que hace 27 años que está dormido, tirado eso. ¡Qué bárbaro! Y Bruno, que nos cuesta, ¿verdad? Si vamos a hablar en términos de intereses generales, lo que fue el barrio de San Antonio en IBU y lo que es San Francisco, o pudieran ser cualquier otro, lo que demuestran que finalmente la gente instalada en esos lugares definitivamente se siente bien, vive, trabaja y tiene otro estilo de vida. Hay imágenes ahí maravillosas de lo que fue ese arranque del barrio San Francisco, que lamentablemente no se lo cuidó y necesita mucho mayor cuidado, pero yo potenciaría otra vez eso y emularía en otros sectores fuera de Asunción barrios similares. Tal cual. De hecho, no tenemos que perder de vista que una muy importante cantidad de la población del Paraguay vive todavía sin tierra, sin casa, ¿verdad? Y es algo que creo que en general, como parte de los derechos humanos, a todos nos corresponden, ¿verdad? Tener un lugar donde vivir, donde desarrollar una familia. Y, insisto mucho, soluciones como estas son las que tendrían que multiplicarse a diestra y siniestra. Bueno, David Galeano Olivera, es un lujo para nosotros tenerlo acá. Él es catedrático en la Universidad Nacional de Itapúa, en la Universidad Tecnológica Intercontinental, el licenciado en lengua guaraní por la UNA, David Galeano Olivera. Tiene más de 15 publicaciones sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología. Recibió diversas distinciones por su labor de promoción y por su labor de difusión del guaraní a nivel nacional e internacional. Bueno, presidente del Comité Ejecutivo y Director General del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ESEL, docente universitario y bueno, y muchas otras cosas. Estuvo acá la señora de Serafín Francia Campos. Sí, enterado y vi y me encantó la nota que le hiciste. Una extraordinaria profesora, nos conocemos de años, una trayectoria impecable, maestra, pero maestra de las que uno dice con letra mayúscula. Con todas las letras. Así mismo. Bueno, gran señora. Una gran señora. Fue docente por muchos años del Colegio Nacional de Niñas. Sí, por ejemplo. Fue directora. Directora también. Pero ella siempre rescata su faceta de docente, ¿verdad? Más allá de los cargos más grandes que tuvo, ella se considera siempre maestra. Y de acá un saludo afectuoso para María Elvira Martínez de Campos. Muy, muy humilde esta señora, muy... con una bondad increíble, un corazón enorme. Enorme. Tiene esta señora. Y notable, ¿verdad? Que en pareja, ella con Serafín Francia Campos hayan desarrollado una vida tan importante en materia cultural, en materia artística. Los dos estuvieron vinculados al tema de la docencia. Claro. Son pocos los que tuvieron esa dicha en la vida, ¿verdad? Yo me atreví a decirle, señora, ¿por qué usted no se rebautiza? Y no se llama... ¿cómo que se llama ella? María Elvira. María Elvira de Francia Campos. Sí. ¿Le gustó? Sí, le gustó. Por ahí. No sabemos, las cosas... A mí me parece que tiene que llamarse, porque Francia Campos es un nombre muy importante y que se supo abrir paso este señor a través de los medios, siempre bregando por
lo nuestro, ¿verdad? A favor de lo nuestro. Y nunca me olvido de su imagen así con el poncho, Sí. y ese lenguaje que él proyectaba. Era un hombre de glosas, Sí, de el que glosas. construía las glosas. Impresionante. Tremenda, que allí en el escenario, ante un montón de gente en los festivales, él no tenía ningún problema para componer una glosa allí sobre la marcha, ¿verdad? Y dedicarle las mejores palabras al artista que iba a subir a actuar. Impresionante. Tremendo. Bueno, la guarania como patrimonio material, inmaterial, es un sueño largamente anhelado y sería el punto focal, al parecer, de todos nosotros antes de que se vaya este 2024. ¿Qué podrías agregar, querido David Galeano Olivera, respecto a esto de lo que podría ser, o debe ser, a mi criterio también, la guarania como patrimonio inmaterial de la humanidad? Hoy 27 de agosto de 2024, Sí. el maestro Flores cumple 120 años. Sí, Y el año 120. próximo, la guarania cumple 100 años. 100 años, sí, Y dijimos eso. en sí. ya casi a fines de este año se va a reunir acá los responsables del organismo correspondiente a la UNESCO para tratar el tema particular, entre ellos el de la guarania, para que efectivamente pase a conformar ese conjunto de elementos culturales que son considerados patrimonios, ya me refiero a todos, culturales de la humanidad, en este caso patrimonio inmaterial. Y es algo que creo que no va a tener ningún tipo de objeción, aparte de que tenga un aprecio, una ponderación, valoración en nuestro país. De hecho, las muestras están afuera, en los muchísimos artistas que han cantado, pero no quiero decir 2 o 3, podría ser hasta cientos de guaranes, de artistas, claro. de artistas y cientos de guaranes cantadas por ellos. Así sí, es que sí. creo que tenemos aquí a corto tiempo un hecho histórico a celebrar, que la guarania va a conformar ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y por otra parte, también en ese sentido, así como mencionaba a este grupo que está en la Argentina, y vos mencionabas a la cantidad pero numerosísima de artistas paraguayos que le han dedicado su tiempo, su vida a la difusión de la guarania, también tenemos que recordar por ejemplo, acá a Ricardo Flecha, Antonio Pecci, que son los puntas de lanza dentro de este proceso. En este mismo momento, Bruno, allí en la plaza que lleva el nombre de Ortiz Guerrero de José Antonio Flores y Ortiz Guerrero, se está llevando a cabo un acto. Ahora mismo. En este mismo momento, 10 horas de la mañana, y ellos están en este momento en la plaza recordando estos 120 años de Flores y prácticamente ya un preludio de lo que se viene. De los 100 años. De los 100 años de la guarania, y sobre todo ese preludio incluye el tema del reconocimiento de la guarania como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno, el anfiteatro José Asunción Flores es un recinto destinado a eventos sociales, festivales y conciertos. La estructura se levanta en las faldas de la cordillera de los Altos y a sus espaldas está el gran famoso lago Upacaraí y el valle en el que se encuentra la ciudad de San Bernardino. Hoy cumpleaños el anfiteatro. Hoy es el día en que también fue inaugurado. Sí. Lamentablemente se dejó ese anfiteatro, como todas las cosas acá, no acompañamos los grandes logros. A ver si tenemos imágenes de ese anfiteatro, de San Bernardino, de toda esa parte, porque estamos hablando de eso. Se dejó de lado por intereses económicos, financieros o políticos, no sé qué cuerno fue eso, pero todo lo que hizo este gran señor, que fue un visionario, Rubén Hugh de Belmont, de dotar al Paraguay de este anfiteatro, que originalmente estaba así, ¿verdad? Y después fue saqueado también en todos los aspectos. Era como una gran plataforma para que el mundo americano de nuestro continente pudiera participar y congeniar altruistamente, digamos, a través de sus representantes con las figuras trascendentes de Paraguay
y hacer como otro anfiteatro tipo el de Viña del Mar en Chile, hacer lo propio acá en San Bernardino. Pero después esporádicamente se hicieron cosas, pero no de la envergadura que soñó este señor Rubén Hugh de Belmont, con un anfiteatro con todos los honores de infraestructura, porque iba a tener también todo un centro de televisión ahí abajo, se iba a construir, estaba todo el espacio ya hecho, debajo de las graderías y todo ese tipo de cosas. Y los gobiernos que se sucedieron, nadie le llevó el apunte, o la cuestión de la cultura específicamente no pudo contrarrestar este tipo de historias que nos duelen hoy, porque hace rato hubiera estado terminado este escenario gigantesco que no solamente podía haber servido para difundir nuestra música, sino ahí se podían haber hecho un montón de conferencias, reuniones científicas, lanzamientos de libros, de un montón de cosas a nivel continental, no hablo solamente a nivel país, sino es un escenario propicio para todo ese tipo de historias, ¿no te parece? Fabuloso, y tan necesario, ¿verdad? Que si hoy mismo nosotros nos ponemos a pensar de dónde poder ir a hacer un evento grande, de envergadura, con comodidad, con todo, y probablemente sea el único, ¿verdad? Acá tenemos algunos que son muy pequeños, igual albergan a un montón de gente, pero no es lo mismo que eso que estamos viendo allí. Tristemente allí se dio últimamente, cuando ya parecía que entrábamos en un proceso de eventos y una cosa así más o menos organizada periódicamente, se dio también este incidente del fallecimiento allí de esta señora, un año y algo, y paró todo otra vez. Ojalá este sea el momento, porque no solamente lo hermoso de la infraestructura en sí, sino que también del paisaje, Bruno. Vos llegás a este lugar y tenés una de las vistas más hermosas. Claro, ¿sí? Es más, yo siempre me cotejo con lo de Viña del Mar, sin restarle mérito absoluto, porque tienen toda la tecnología los chilenos allá. Pero ese anfiteatro de la Quinta Vergara está construido en un pozo. Y es todo lo contrario lo que ocurre acá en el José Asunción Flores, que está allá en la cima de un cerro donde uno tiene una eso vista que decías, imponente. Vista imponente, de día, de noche, lo que sea. Bueno, sintetizando, ¿qué es la guarania para vos? ¿Cómo sintetizarías la guarania y cómo sintetizarías nuestro idioma guaraní? ¿Dónde radica la importancia del guaraní? Bueno, por un lado, lo de la guarania creo que es la expresión máxima que tenemos los paraguayos en un ritmo exclusivamente paraguayo, donde se pone en manifiesto todos los sentimientos y sobre todo de una manera tan particular, nostálgica, de por medio, y que inclusive hasta no hace mucho uno podía escuchar eso pero no bailar. Hoy existen algunos maestros de la danza que ya hacen coreografías con respecto al tema de la guarania. Creo que es el ritmo, insisto, más visible de Paraguay y más apreciado internacionalmente. Y obviamente al ser paraguayo es una marca que tenemos sobre todo en el exterior. En el caso del idioma guaraní, es un idioma tan importante, podríamos poner así como agarradito de la mano la guarania, y eso es otro valor que nos identifica. Nosotros como paraguayos no podemos hablar del Paraguay sin hablar del guaraní, y por el otro lado, haciendo lo contrario, no podemos hablar del guaraní sin el Paraguay. Estuvo, está y seguirá estando en todos los procesos cotidianos. Me gustó eso, ¿sí? Perdóname, me gustó eso de guaraní A. Ah, claro. Lo de la guaraní A ver si recalcás de vuelta. Sí, el fruto del guaraní. Y Flores tenía un aprecio profundo. E imagínate que estando en la Argentina, él asume tan fuertemente el sentido de identidad que busca denominar su producto, ese producto musical tan valioso hoy, partiendo de las raíces. ¿Y cuál era la raíz más importante que él sostenía y se mantenía en él, bullía en él, era parte de su vida cotidiana, hablaba guaraní y era el guaraní? Entonces él dice, bueno, esto es el fruto del guaraní, que repito, después se convierte en guarania. Y allí tenés, en esa palabra y en Flores,
y podés tener a Mauricio Cardoso Campos, a Arminio Jiménez, podemos hablar de gente que estaba diciendo hace rato Tierra Adentro, o puedes hablar hoy de Néstor Ló, puedes hablar de quien quieras, Claro. y todos cantan guaraní, y todos lo hacen en guaraní. Intentar, repito, entender la realidad del Paraguay sin el guaraní es un absurdo. En todas partes está el guaraní, por eso tampoco podemos hablar ya de un guaraní que en algún momento vivió proscripto, prohibido, sino que hoy hay un tiempo nuevo. Que hoy estemos hablando contigo acá del guaraní, es un hito. Y yo que siento marca un mucho antes. que no pude aprender el guaraní en el Pero colegio. ¿entendés? Yo te Sí, estaba más o escuchando, menos, sí, te estaba más o menos. viendo cuando escuchábamos al doctor Carlos Federico Avente y estabas entendiendo, pero todo lo que dijo, ¿verdad? A lo mejor algo entiendo, puedas no sé si tener todo, la, pero- claro, puedas tener la dificultad a lo mejor de expresarte, pero sin embargo, yo suelo decirle a mucha gente, Bruno, y lo hago con mucho respeto contigo y con todos los que nos están viendo, nosotros hoy día no es que nos preocupamos mucho ya por los que hablan. Nosotros lo que tratamos es de meter en la historia a los que por algún motivo no lo hablan, o lo entienden y lo hablan, digamos, a medias, o aquellos que no lo entienden. Yo creo que el hecho de que una persona diga me gusta, no entiendo, pero me gustaría aprender, o me gusta escuchar, aunque no entienda. Así cortito, el entonces presidente del Parlasur, un uruguayo de nombre Rubén Martínez Huelmo, fanatiquísimo del guaraní. Él, sin haber estudiado, sin haber entendido nada del guaraní, decía: yo estoy enamorado del guaraní. Y lo primero que voy a hacer una vez que suba al cargo de presidente es promover que el guaraní sea idioma oficial del Parlasur. Y tal cual, él subió, fue presidente del Parlasur, y lo primero que logró como presidente del Parlasur fue convertir al guaraní en lengua oficial del Parlamento del Mercosur. Y te digo, en ese mismo sentido, entonces lo que hoy buscamos es atraer a la gente, a todos aquellos que dicen me gusta, me encanta, yo escucho y me siento bien. Y eso es lo que pretendemos, Bruno. Bueno, hay algo que me acordé ahora rápidamente, Dedos de Oro y Marcelo. El guaraní no siempre se traduce, se siente. Dice, siente. bueno, Ariel Ramírez, esa entrevista a Ariel Ramírez, donde habla de la música paraguaya, esto se hizo en Marbella hace muchos años en Hola Música, y pasamos, recuerdo que pasamos hace poco, por ahí si pueden encontrar para sellar este momento acá con el querido amigo David Galeano Olivera, va a ser como la guinda de la torta, porque él expresa todo lo que estamos acá queriéndoles transmitir a ustedes ahí en esa nota, el gran Ariel Ramírez. Pero mientras los muchachos están ubicando eso, Agustín Barbosa también fue un gran referente de nuestra... Pero tremendo, estamos hablando de estas figuras que... consulares. Consulares, sí, que difundieron todo lo nuestro, que cantaron, que tuvieron un sentido de paraguayidad tan profundo, así como en su momento fue, obviamente, Luis Alberto del Paraná, o fueron los indios, y bueno, sumémosle a ellos, fueron a Agustín Barbosa, que con su familia recorrió el mundo. Y bueno, a partir de allí yo creo que son, digamos, estos baluartes del arte y de la música los que nos dieron a conocer al mundo con la guarania, con la polca y con el guaraní. Ariel Ramírez, señoras y señores, ahora hablando de Paraguay, recordando a Paraguay. Adelante, por favor, a ver. Esa criolla. Siempre buscando el sol, los aplausos como siempre y las buenas ondas. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien y muy feliz de saber que mi imagen y mi voz llega en este momento a tantos amigos que tengo allá en la lejana y querida y recordada Asunción. Efectivamente, estoy de paso por unos conciertos que estamos haciendo con Samba Quipildor, que justamente antes de viajar para España en el mes de octubre, para estos compromisos que hemos hecho con La Taliste, que es nuestro amigo, el creador de Mau Mau, no solamente acá en Marbella, sino en Buenos Aires y en Madrid, él nos ha convocado al maestro Mariano Mores y a mí, y justamente a Samba Quipildor, al Cuarteto de los Andes, a Domingo Cura, que son los artistas que hemos estado en Asunción no hace 8 meses. Bueno, nos ha convocado para esa temporada que vamos a hacer en el Teatro Nuevo Polo,
con las expresiones del folclore argentino y del tango nuestro, con este gran maestro y amigo que es Marianito Mores, autor de Cuartito Azul, de Uno, de Adiós Pampa Mía. Junto con mi música vamos a hacer un espectáculo que la fe que ha puesto en nosotros la Taliste nos esfuerza y nos da nos dan las ideas para poder crecer en un espectáculo de esta magnitud, porque es algo costosísimo traer los 2 elencos más los coros de 50 voces más una orquesta de 25 maestros que va a haber para Mariano Mores, es decir que vamos a hacer como 80 en el escenario, esperemos que podamos entrar todos, porque el teatro no es muy grande su boca de escenario y su profundidad, pero sí su amplitud, es un teatro de 1500 localidades. Dígame, ¿usted es también presidente de la Confederación Internacional de Autores y Compositores? Sí, fui elegido en el Congreso Mundial de Sociedades de Autores que se realizó en Buenos Aires el año pasado, como presidente de la CISAC, que es la Confederación Internacional, que reúne a 120 sociedades autorales del mundo y que está destinada a la custodia y a la lucha por la vigencia del derecho de autor. El derecho de autor, como usted sabe, es el salario de los trabajadores de la música. Muy importante. Sí. Nosotros hemos agrupado en la Argentina en los años pasados hasta ahora a los más grandes compositores paraguayos, que es una pena que no hayan estado en su sociedad para enriquecer económicamente con sus ingresos las posibilidades que tiene la música del Paraguay. Fíjese que ha estado José Asunción Flores, Cardoso Ocampo, en fin, le puedo nombrar a muchísimos compositores que son ídolos en la Argentina como en el Paraguay. Pero es importante, hace poco Emilio Baesken, que fue cantor de Félix Pérez Cardoso, que también fue socio de Sadaic, Emilio Baesken vino con un grupo de paraguayos para considerar la posibilidad del traslado de los restos de José Asunción, que fue el maestro de todos nosotros, para llevarlos a Paraguay, a su tierra, que merece descansar en paz en su tierra, ya que José Asunción Flores no solamente es el autor de India, sino es el creador de la guarania. Él marcó los ritmos, los compases que han distinguido al Paraguay musicalmente en todo el mundo. Y vino a verme a mi oficina en Sadaic para estos trámites, y aprovecho esta circunstancia para saludar a Emilio Baesken y a todos los amigos del Paraguay y decir que estamos esperando la respuesta de las autoridades nacionales del Paraguay para agilizar todos estos trámites que no tengo duda van a llegar a un fin importante, y ojalá podamos estar el día que los restos de José Asunción Flores lleguen a Asunción, que va a ser un acto de verdadera justicia. Bueno, y estos restos llegaron, por supuesto, y ahora se está llevando a cabo como una suerte de homenaje, de serenata, qué sé yo, ahí en la plaza que lleva el nombre de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, aquí en Choferes del Chaco y Mariscal López. Sí, qué fabuloso lo de Ariel Ramírez. Nada más y nada menos, ¿sí? Palabra mayor. Ariel Ramírez. Y recordando parte, qué lucidez. Y sigue todavía larguísimo. A Flores, recordó a la Guarania, recordó a toda la gente. Sí, tenía el Paraguay en el corazón. Yo sentía eso, ¿verdad? Y cómo se duele escucharla él decir qué lástima que no estuvieron en el Paraguay. Claro, y bueno. Acá dice, gracias Bruno, qué programa el de hoy, cómo he aprendido sobre nuestro día en este día de la Guarania con el profesor Galeano. Abrazos desde Encarnación. Enrique Gilpeta. Sí, che. Hola Bruno querido, buena jornada de martes. Me encanta recordar al maestro José Asunción Flores, el Recalde. Muchas gracias Bruno, ella es de Lambaré. Bueno, querido David
Galeano Olivera, no tenés que tirar nunca la toalla. Estamos en eso. Estamos en eso y mientras... ¿Está en qué? ¿En tirar la toalla? No, seguimos. Me gustó eso. Bueno, No, eso es para chequearnos. Así, vos tenés que continuar eso. ¿Qué vamos a hacer sin vos? Vos sos filólogo, antropólogo, lingüista, educador, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay. ¿Y qué vos querrías respecto a todo lo que estás haciendo para sellar esto? ¿Qué querrías vos que la ciudadanía obtenga, digamos, o se manifieste alguna vez a favor del guaraní, de la guarania y lo que sea, de la música, de la cultura nuestra? Pero vos querrías llegar a qué estadio, digamos, con todo lo nuestro, porque al fin de cuentas, como dijimos al comienzo, lo nuestro nos hace recordar de dónde venimos nosotros, porque si no conocemos de dónde venimos, no podemos avanzar en nada, ¿verdad? Así mismo. ¿Y qué querrías vos que se cristalice, digamos? Y bueno, que este proceso que se inició hace un buen tiempo continúe y prospere, y que definitivamente tengamos más espacios como este, por ejemplo, para seguir promocionando, difundiendo, dando a conocer sobre todo a niños y jóvenes lo que en este caso forma parte de la identidad cultural del Paraguay. Yo creo que sobrados motivos tenemos para sentirnos muy orgullosos. Y una cuestión importante, Bruno, son las cosas de la vida. Yo este año ahora estoy cumpliendo 50 años de vinculación con el guaraní. Yo empecé a los 13 años. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Empecé a los 13 años estudiando en el colegio y teniendo al maestro como en vida fue Pedro Moliniers. Con él habíamos creado una academia de lengua guaraní, continuamos. Y bueno, hoy en lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tenemos 39 años a punto de cumplir de trabajo a nivel nacional, promoviendo, difundiendo, formando docentes. Y entonces vemos un escenario nuevo. Y por eso, acá en esta última parte, Bruno, quiero dedicarte a vos y a todos en lo que sería una semana tan especial, la que pasó el 22, el Día del Folclore, la del 25, el Día del Idioma Guaraní, hoy Día de la Guarania. Quiero cerrar recordando a un gran poeta paraguayo, Pedro Encinas Ramos, quien dedicó esta parte que voy a decir al idioma guaraní. Se llama Ha Abañe'e. Y dice: Ha Abañe'e neringacuan ponaiteba, Ha eteu miño me guaybotu, Ha nene'e asieteba, ñaimo a eirete. Heta quisema ñejaimbe endererape, Heta hu upe mareñeja a, Hi awire yepe aiteco viape aribi, Ha oye hecha upe bandaikatumo ay. Bueno, yo te voy a pedir que nos traduzca esto y dice más o menos. Literalmente dice, bueno, es una loa que le hace, es un homenaje que le hace a guaraní. Dice: Ha abañe neni acuan por iteba, idioma guaraní que hueles tan bien. Que hueles tan bien. Neni acuan por iteba, ¿verdad? Tiene ese digamos, ese aroma. Tan agradable. Neni acuan por iteba, ha eteo miño me huevo tú, parecido o te pareces a las flores silvestres, a las flores del campo. Y que eres tan dulce, parecido o como la miel de abeja. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dice allí, ya muchos cuchillos, en un sentido figurado, todas las agresiones que sufrió, se apuntaron a ti o con esos cuchillos fuiste agredido. Está que se maña en derera vegetahu upema reñeja es la flecha, con muchas flechazos te jugaron. Vegetahu upema reñeja hi awire yepe aiteco viape aribe, con la intención de eliminarte definitivamente de la faz de la tierra. Hauye hecha upeban de catomo ay, y se demostró que eso es imposible, que eso no ocurrirá. Bueno, por supuesto que y aprendimos mucho también acá, muchísimo. Hoy aprendimos, me sumo a estos señores que nos escribieron, a quienes agradecemos. Aprendimos mucho con el lingüista David Galeano Olivera. Tenés que continuar, sos el bastión nuestro en un día tan particular y en todos los días, porque todos los días la gente recurre aquí a David Galeano Olivera por lo que él sabe,
por cómo él proyecta lo que sabe, porque tiene también un vozarrón impresionante y demasiada buena dicción y todo ese tipo de cosas que otorga la cultura, ¿verdad? No es que por ósmosis pasan las cosas, sino porque también se quemaron las pestañas. Bueno, muchas gracias, querido David Galeano Oliveira.